La historia que les voy a contar es la historia de John Daly, quien es un ejecutivo de una empresa industrial. John Daly tiene su familia, tiene una casa hermosa, tiene una esposa bella, dos hijos preciosos. Sin embargo, se le han ido presentando una serie de dificultades con respecto a su vida personal. Su esposa le reclama que se siente un poco abandonada, mientras su hijo John comienza a tener problemas en la escuela, tanto en la escuela como en el hogar. Y su hija Sara, la comunicación con ella no es la más efectiva. De allí que su esposa le recomienda que hable con el pastor de la iglesia para que le oriente qué es lo que debe hacer. Al llegar a su trabajo también se encuentra con una serie de problemas, entre los que están la falta de un liderazgo, y su jefe también le indica esa situación, pero él considera que él no es parte de ese problema. De allí entonces que John decide, cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, decide ir a la iglesia y hablar con el pastor, y este lo orienta a ir a un monasterio. La historia se encuentra en el libro La Paradoja, que es el que vamos a ir analizando en el transcurso de este video. Mi nombre es Araceli Carrasquel y con ustedes les presento La Paradoja. Allí se hace un análisis de lo que es el liderazgo, el poder y la autoridad. El liderazgo es definido como el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de los objetivos en pro de un bien común. Simeón, conjuntamente con el grupo de líderes, para llamarlos así, que estaban conformando ese grupo que acompañaban a John Daly, comenzaron un análisis sobre lo que era el liderazgo, y el liderazgo era visto como el arte de influir sobre las personas. Estas personas iban a trabajar de manera entusiasta y de manera efectiva, que les iban a permitir poder hacer las cosas que ellos quieran, siempre que su deseo se lo permitiera. También hacen una diferencia entre lo que es poder y autoridad. El poder en este caso era definido como la capacidad de coaccionar para que otro haga algo que no quiere hacer, pero sí es mi voluntad. De allí que la autoridad implica lo contrario, también es vista como un arte de influir en los demás, pero de una manera. En el segundo día de encuentro de John con sus compañeros, el sargento, la entrenadora, el pastor y Simeón, encontramos que se habla de un tema muy importante como son los paradigmas, los cuales son considerados patrones psicológicos que nos orientan en la vida y son muy útiles si se hacen uso apropiado de ellos, pero también pueden, si estos son antiguos o obsoletos, pueden paralizarnos mientras el mundo avanza. Al filtrar la información nueva que nos impide ver lo que no encaja en nuestros modelos, entonces no avanzamos como profesionales, no avanzamos como líderes dentro de la organización en la cual formamos parte. Por lo tanto, es importante reconsiderar continuamente nuestras creencias y paradigmas para poder adaptarnos a las condiciones cambiantes del medio. Allí es donde surge el problema, porque la gran mayoría de la gente se resiste al cambio, no les gusta los cambios, y eso lo hemos visto en las instituciones educativas cuando comienzan, o por ejemplo, a poner en práctica un nuevo currículum. Allí el líder o el directivo, en este caso, cuando les orienta, no los escucha, porque la gente se encuentra simplemente renuente a estos nuevos cambios que se vienen dando dentro de los sistemas. Uno de los actuales paradigmas en el mundo empresarial es el del modelo piramidal. Era en ese tiempo, decía en el libro del paradigma, donde el jefe estaba en el lugar principal, en el tope de la pirámide, mientras los clientes, que eran los factores o los elementos más importantes dentro de ese proceso, estaban en la base de la pirámide. Sin embargo, el nuevo paradigma planteado por la enfermera es que
se debe invertir esa pirámide porque el cliente debe estar en lo alto porque es el principal elemento dentro de todo este proceso. El modelo de liderazgo que se plantea en la paradoja tiene las características de la transformación o de lo planteado por el Señor Jesucristo, que el líder debe servir, debemos escoger amar al prójimo, ver sus necesidades y trabajar en función de las mismas. Nacemos para servir y no para ser servidos. Esto es un elemento importante que tiene que ver con la calidad humana del líder. El capítulo 4 se refiere al verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El Dios representa amor. Principio importante de lo que significa el amor, pero un amor ágape. Es ese amor que tú sientes por el prójimo. No dejar que el prójimo haga lo que él quiera, sino hacer con los otros o amar al prójimo como tú quieres que seas amado. Implica tener paciencia, afabilidad, respeto, honradez, estar comprometido con el trabajo de liderazgo. Esto lo aprendió John durante todo ese proceso de los 7 días en que estuvo en el monasterio, y su cuarto día fue relacionado. El líder debe aprender a desarrollar un entorno que sea creativo, un entorno que le permita al trabajador, al empleado o al aliado, como se le quiera llamar, que se sienta a gusto con lo que hace y se sienta a gusto con sus líderes. Palabra clave: lo que siembra, cosechar. Les voy a leer algo que dice en el libro que dijo el hermano Simeón. El liderazgo empieza por una elección de querer tener la habilidad del líder y continúa si asumimos la responsabilidad de esa elección. Esto implica que nosotros no debemos ser una excusa. No soy buen líder porque el entorno, porque yo nací así, porque el líder no nace, el líder se hace a través de la experiencia, a través de ese constante trabajo y enriquecimiento de su vida, de ese crecimiento personal. Pero esa elección la decido yo. Quiero ser malo, soy malo. Quiero ser bueno, soy bueno. Es mi elección, yo lo decido. Fíjense que otro elemento importante que se habla aquí en la paradoja habla de 3 aspectos que tienen que ver con la elección. Yo elijo ser bueno o ser malo dependiendo de lo que yo quiero. Son estímulos diferentes. Mis estímulos, mis capacidades, mi personalidad se irá desarrollando en función a esa elección. Es por esto que en este 6º día en el que John Daly se encuentra con su grupo, aprende a decidir lo que él quiere hacer. Si quiere hacer que su familia se mantenga, se conserve, que sean felices, todo depende de lo que él haga. Igualmente es su trabajo, porque tanto la vida personal como la vida profesional depende de la elección que hagamos de ella. Finalmente llegó el último día de encuentro de Daly con Simeón, con sus compañeros, con el pastor, con la entrenadora, con la enfermera, con cada uno de estos personajes que hicieron eco a través de sus experiencias con John Daly. En él se habla un elemento importante que son los resultados. Y los resultados indican, como dice en el libro, que todo depende del principio de la percepción selectiva, por lo cual cada persona ve y encuentra lo que está buscando. Quizás John, cuando llegó a ese sitio, no pensó que iba a encontrar tantas experiencias y que iba a aprender de cada una de ellas y que le iban a hacer pensar y crecer como líder, como empresario, porque era el empresario más joven de la empresa donde él trabajaba, y que todo esto le iba a ayudar tanto a él como a su familia. Es aquí la importancia de la paradoja: aprender a escuchar a los demás, aprender sobre el amor, aprender sobre la paciencia, aprender a ser un buen líder y tener una visión de futuro. Les narró para ustedes la licenciada Aracelis Carrasquel, doctoranda de la Universidad Fermín.